la disposición de las bajadas y no más que eso. Entonces yo necesito detalles de planta y de vista. Acá yo voy a tener un corte en donde voy a ver la instalación de frente y voy a ver la altura a la que recorren las cañerías, sobre losa si tengo losa sanitaria o por debajo, o la altura de la cañería de agua que irá embutida por pared. Bueno, vamos un poco más rápido. Lo que sería plano de agua, muy similar, planta de escalón en 100, cortes generales en dos direcciones, donde yo vería las bajadas, detalle en planta y vista del tanque de bombeo, detalle en planta y vista del tanque de reserva. Bueno, un esquema del método de las secciones, donde yo asigno a cada nivel y a cada núcleo sanitario las secciones que van a ir teniendo, que me van a permitir sumar para obtener el diámetro final de la bajada en cada piso. Detalles en planta, escala 1 en 25, y detalles en vista, lo mismo que la cloaca. Y una memoria de cálculo de la instalación en formato PDF. Para lo que es el gas, también voy a mostrar en una planta de escala 1 en 100 toda la instalación, cortes generales en dos direcciones, planta y vista del gabinete de regulación y planta y vista del gabinete de medición. Acá generalmente se hace un copy-pegue, pero bueno, tengan mucho cuidado porque hay versiones que ya las conocemos nosotros que tienen errores y si no los corregimos, si ustedes no entienden para qué sirve la regulación y la medición, difícilmente estén bien esos cortes, así que si van a tomar de años anteriores o de compañeros, revísenlos con la información que da Edgardo en el teórico para contrastarlo y que les sirva a ustedes realmente el detalle. En definitiva, esto es lo único que les queda a ustedes como legajo para el día de mañana encarar una instalación. Y bueno, tenemos detalles que son particulares del gas, que son la planta de un departamento, la vista de una cocina, bueno, y me salté la axonométrica. La axonométrica donde yo voy a ver en un departamento cómo sale la cañería desde el medidor y llega hasta cada uno de los consumos. Y de esa axonométrica yo me voy a apoyar para hacer la tabla resumen para el cálculo de la instalación. Ese es el contenido que tiene que tener el TP2, para lo que ahora vamos a empezar a recibir correcciones. A modo de organizar un poco el flujo entrante de mails, por ahora nos vamos a manejar con la casilla de mail que hemos subido ahí a WhatsApp. Y por favor lean este instructivo, yo lo voy a repasar rápidamente, para que respetemos los formatos, para que nos sea más fácil a nosotros corregirlo y poder almacenar cada una de esas correcciones para hacerle un seguimiento. En donde van a ver el asunto del mail, que tenga este formato, grupo, número tanto, TP2, correcciones de agua, gas, cloaca, pluvial, etc. Se deberá presentar los documentos en formato PDF. Ahora vamos a ver cómo deben estar distribuidos en el archivo PDF, en donde el mismo archivo tiene que tener un formato, donde lo mismo, ponemos el grupo, el TP, el agua. Nada más que eso pedimos. Si van a adjuntar la memoria de cálculo, acá tienen un ejemplo, para que se apoyen en eso. Cómo vamos a organizar los planos, como decíamos recién, desagües por un lado, agua fría y Per- caliente por el otro, gas por el otro. Perdón, aquí Sí, sí, Edgardo. la interrupción. Debido a las exigencias actuales de EcoGas, no te olvides de agregar la planilla de materiales, caños, accesorios con sus respectivas matrículas. Ah, perfecto. Perfecto, lo agregamos eso y lo actualizamos. Bueno, eh, cada instalación estará dividida en una única lámina, o sea, una lámina. Bueno, si es muy grande el edificio, podrían ser dos láminas, pero traten de ponerlo en un solo archivo para que sea más fácil la interpretación.
En una lámina estarán todas las plantas, en otra lámina estarán los cortes generales, y una tercera lámina estarán los detalles. Todas las láminas deberán tener un rótulo. Vamos a utilizar un rótulo exclusivo para correcciones, para que sea rápido visualizar los integrantes y el número de grupo. Para la entrega final deberemos usar el rótulo que da Edgardo en el teórico, para cada instalación. Eso ya corre por cuenta de ustedes para la presentación final. Mientras vayamos corrigiendo, vamos a emitir un rótulo. El rótulo va a ser sencillo, en donde yo voy a tener la siguiente información, donde yo voy a ver los integrantes, el número de grupo, a qué instalación se refiere y qué tipo de plano. Eso necesitamos por ahora para ir organizando la información. Después lo revisan ustedes, eso está subido en el grupo de WhatsApp. Y el plano en PDF lo vamos a organizar de la siguiente manera. De izquierda a derecha, yo voy a poner el subsuelo, luego la planta baja, luego la planta tipo 1, la 2, las que haga falta para poner la totalidad del proyecto. La sala de máquinas, que no es lo mismo que la azotea, porque generalmente tengo una planta en donde se ve la sala de máquinas puede ser de, por ejemplo, los motores del ascensor, que está a la altura de una azotea que puede ser accesible, por ejemplo. Y por último, la planta de techo o azotea, donde yo voy a ver el tanque desde arriba, y desde donde ahí debiera ver el volumen de almacenamiento y la distribución en planta que tiene. Esto pedimos que lo organicen de esta manera, para poder corregir más rápidamente. Traten de usar referencias externas ustedes para trabajar. Me imagino que saben qué es, y si no, bueno, en un tutorial en internet lo pueden sacar fácilmente. ¿Para qué utilizar las referencias externas? Yo tengo un plano base, que será la arquitectura, y los distintos planos de instalaciones me van a servir para ir llamándolos como referencia externa y ver las interferencias que pueda tener. Eso queda para que ustedes lo revisen, ¿eh? Es una sugerencia, de esa manera van a trabajar más fácil para saber si entre ustedes mismos están molestándose o teniendo interferencia con las distintas instalaciones. Después, rápidamente, lo que se subió del TP1 es una vivienda en donde se ve la azotea, se ve el primer piso, donde tenemos la planta de techos, la segunda planta donde yo veo las ventilaciones cloacales y las descargas de pluvial, la planta de pluvial, que en este caso evacuaba hacia el fondo, eso tienen para verlo. Fíjense cómo se utilizaron accesorios en cada una de las uniones, las cámaras, todo eso ustedes ya lo tienen ahí en el grupo para trabajarlo. La designación de las bajadas tienen un ejemplo que pueden utilizar tranquilamente. También tienen un plano cloacal, en este caso, bueno, está separado, pero no necesariamente, en donde se ven todos los accesorios, toda la información necesaria, como un PDF, y la instalación de agua. Esto queda para que ustedes lo revisen. La instalación de gas también, que hemos subido. Y lo que subió el ingeniero Labrin al principio, antes de siquiera presentarnos en el grupo, que son los manuales. No dejen de leer los manuales de Duratop, de Aguaduc, de Saladillo, que nosotros no vendemos ni una marca ni la otra, pero tenemos que tener de aliados a los proveedores nuestros, que son los que en definitiva nos dan las soluciones técnicas. Porque nosotros en el plano podemos plantear cualquier cosa, pero si no sabemos si realmente ese accesorio existe, difícilmente después se pueda reflejar en la obra. Entonces, nosotros lo mandamos a que vean los manuales, porque ahí está la información real. Esta materia es muy práctica, y la información básica para hacer el práctico está en los manuales, además de la bibliografía que ya presentó el ingeniero Pons. A eso me refería cuando hablaba de autodidactismo, que bueno, algunos lo interpretaron de otra manera.
es como dice Edgardo, tenemos que empezar a trabajar, empiecen a enviar planos para que podamos nosotros corregir, eh, no tengan miedo de equivocarse porque para eso están acá. Tienen todo un año para aprender a proyectar instalaciones y nosotros vamos a tratar de, en esta nueva modalidad, adaptarnos para poder realizarlo de la manera más normal posible. Y por último, respecto del práctico, vamos a tratar de organizar cuanto antes la universidad virtual. Ya tenemos el curso, ahora falta armarlo, para que toda esta información que está suelta en WhatsApp, que bueno, que es molesto por ahí, WhatsApp es muy lineal, entonces algún comentario o charla deja lejos los archivos que en algún momento hicieron falta. Vamos a tratar de, a través de la universidad virtual, organizar todo el desarrollo de la materia, por lo menos el contenido de planos, ejemplos, todo esto que estamos hablando, y seguramente nos seguiremos manejando a través del mail con el envío de trabajos prácticos si no encontramos una mejor manera. Así que esperamos que, bueno, pongan su mejor voluntad para respetar los formatos, que nos va a facilitar a nosotros la corrección y entender lo que estuvieron haciendo. Así que, bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Si hay alguna consulta, la respondemos por el chat. Bueno, seguimos con la clase de Edgardo. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, eh, realmente ha sido brillante la explicación del ingeniero teniente, como siempre. Este, vamos a tratar de dar una información complementaria, porque había algunas dudas en relación a cómo organizar las instalaciones, cómo empezar. Muchos se largaron a hacer las instalaciones de agua como primera etapa. Claro, obviamente el desarrollo del programa, a ver, voy a tratar de compartir pantalla. Denme un segundito. Bueno, les estaba comentando el tema de, habían empezado algunos a desarrollar las instalaciones de agua. ¿Por qué? Porque el desarrollo teórico, empezamos con las instalaciones de agua. ¿Por qué empezamos con las instalaciones de agua? Bueno, hemos hecho experiencia a través de los años de empezar con otras instalaciones, con las de gas, con las de desagües, y realmente hemos tenido algunos inconvenientes. Por eso es que el desarrollo teórico hacemos o comenzamos con las instalaciones de agua. Agua fría en primer lugar y agua caliente después. En este caso, chocamos con un inconveniente. ¿Qué es lo primero que se hace a nivel proyecto y a nivel obra? Y a nivel proyecto y a nivel obra, lo primero que se hace es las instalaciones de desagüe primario y secundario y pluvial. ¿Por qué? Porque es la que condiciona más importantemente el proyecto de la instalación. Las instalaciones del sistema primario desagüan por gravedad y tienen muchos más condicionantes que la instalación de agua, porque la instalación de agua se mueve por presión, en tanto el desagüe cloacal lo hace por gravedad. Entonces, ¿cómo realizamos las instalaciones cloacales? Yo no se los había explicado, pero voy a insistir, aunque la explicación del ingeniero teniente fue brillante. Con un plano limpio, limpio me refiero en cuanto a designación de aberturas, en cuanto a cotas, en cuanto a muebles, etc.
Y una de las cosas que hay que definir originalmente, que ya viene prácticamente definido con el proyecto de arquitectura, es la ubicación de los artefactos. Como en cualquier otra instalación, lo primero que hay que hacer es la ubicación de los artefactos. Muchas veces el proyecto arquitectónico viene con algunos defectos, porque muchos proyectistas no tienen la experiencia suficiente y muchas veces meten los artefactos de cualquier manera. Entonces hay que compatibilizar la ubicación de los artefactos con la ubicación de los lugares en donde descargan esos artefactos. La ubicación de la descarga de los artefactos, fundamentalmente la columna. A ver un momentito, ¿qué pasa? No estás compartiendo pantalla. Ahora está compartiendo. Perdón, no me habían avisado que no estaba compartiendo pantalla. Yo creía que estaba compartiendo. Hola, bueno. Estamos compartiendo pantalla, por favor avísenme. Ahí está. Ahora sí, dicen. Bueno, perfecto. Bueno. Lo que estamos viendo acá no es ni más ni menos que lo que ya les había presentado en la primera clase, que es justamente la ubicación de un plano de planta, aunque como les decía recién, ya lo había explicado brillantemente el ingeniero teniente. Pero bueno, quedaron algunas dudas en cómo se inicia todo. Entonces, normalmente, bueno, la instalación se puede iniciar en la planta tipo o en la planta baja, pero ambas van condicionando la instalación sanitaria. Porque fíjense, la planta tipo, que es esta, vamos a tener que ubicar la columna de descarga no en cualquier parte. En este caso está ubicada en este rincón. En este otro caso está ubicada aquí, en la columna 1. No sé si ven el mouse. La columna 1, que está aquí a la izquierda y más o menos al medio del plano, está ubicada en un placar. Un placar del dormitorio. Eso se puede realizar una mocheta y allí mismo está planteada la ventilación y la bajada de agua también. Ahora bien, ¿eso es viable? Bueno, hay que ver qué pasa en la planta baja. Fíjense, en la planta baja aparece acá, en el living de comedor de la planta baja. ¿Es posible ubicarla acá? Bueno, no sé. Las condiciones del proyecto me van indicando que si yo lo ubico, por ejemplo, en este recinto, en este placar del baño, en este punto, si yo eso mismo lo represento acá, me cae en el medio del living. Entonces, ¿qué pasa? Me van planteando condiciones, la ubicación de esta columna. No puedo ubicarla en cualquier parte, tengo que ir viendo cómo se va replicando, a dónde va llegando. Acá yo puedo crear, en planta baja, una falsa columna y tapar este caño. Pero de ninguna manera lo puedo tapar si me cae en el medio del living. Por eso es que justamente se proyectó ubicar la columna en este lugar. Después la instalación de agua. Si el caño de agua viene por acá o viene por este otro lado, no hay mayormente problema porque este se mueve por presión y podría recorrer el cielo raso de la planta baja, o normalmente no es lo más conveniente, pero bueno, tiene distintas alternativas. Ahora, ¿por qué ubico? ¿Cómo es la pregunta? No alcanzo a entender. No alcancé a leer. Te están pidiendo que maximice el PowerPoint, no lo tenés Sí, lo que maximizado. pasa es que si maximizo el PowerPoint no veo los otros alumnos. Bueno, lo vamos a maximizar. Denme un segundito. Ahí está más claro. No, que por ahí, si yo maximizo esto, no veo el chat, si me hacen alguna pregunta o se quiere sumar algún alumno. Por eso que lo tenía reducido. Bueno, es importante, en primer lugar, como les decía, la ubicación de los artefactos.
tanto en planta baja como en la planta tipo. Eso me va a condicionar fundamentalmente todo. Otra de las cosas que me va a condicionar el proyecto es la ubicación de qué, de la cometida. ¿Yo podría sacar la cometida por acá? No, no puedo sacarla por un dormitorio, o mejor dicho, no es recomendable, porque tengan presente que a no más de 10 metros yo tengo que ubicar una cámara de inspección y obviamente no la puedo ubicar ni en el dormitorio ni aguas atrás del desagüe. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Ubicar la salida de todos los servicios, tanto cloacales, pluviales como entrada de agua y demás, por un lugar que es común, que es ¿qué? El pasillo de entrada. Este es un pasillo de entrada general a todo el edificio, tanto a la planta baja como a las plantas superiores. Entonces, esto es importantísimo definir el punto de acometida, la ubicación de los artefactos y luego el trazado de la instalación. Este trazado de la instalación va justamente en réplica a lo que yo tengo en las plantas superiores. Eso es fundamental. Pero, ¿cómo hago para estar compatibilizando todo esto? Y probando, haciendo la instalación, mirando las plantas superiores, ver qué pasa con las plantas inferiores, etc. Y eso va a ir logrando el desarrollo de la experiencia que pretendemos en ustedes con el desarrollo de estos trabajos prácticos. Una vez ubicada el punto de acometida y los troncales en planta baja, tengo que ubicarlos de tal manera que la ubicación de estas columnas de descarga estén lo más próximo posible a los artefactos más peligrosos. ¿Cuáles son los más peligrosos? El inodoro. Si yo tengo el inodoro acá, no sé si alcanza a ver que está en la parte superior del plano a la derecha, y está ubicada la columna en este recinto, la columna de descarga acá en este recinto. No sería apropiado ubicarlo en este rincón, porque yo tengo un recorrido muy importante. ¿Y qué pasa con este recorrido importante? Esta cañería es de diámetro 11 centímetros. A eso hay que darle la pendiente, mínimamente, estamos hablando de unos 2 centímetros por metro, de manera que si yo tengo 3 metros son 6 centímetros más 11 son 17, más la contrapiso y piso, se me va más de 20 y pico de centímetros, por lo tanto me va condicionando mucho la estructura, tengo que hacer losa baja o hacer el desagüe por la parte de abajo del cielo raso del piso inferior. Entonces trato de ubicar la columna lo más próximo a esto. ¿Qué pasa si esta columna yo no la puedo ubicar lo más próximo al inodoro? Supongamos que la tenga que ubicar junto a esta otra. Eso es una barbaridad. Yo no puedo hacer un recorrido en horizontal en la planta mayor a la altura que tengo del piso a piso. Eso es un error conceptual de diseño. Es preferible sumar columna y ubicarla en cualquier parte que se pueda disimular, obviamente, con una falsa columna o con lo que fuese, y no ubicarlo a distancias muy importantes. Fíjense cómo van quedando las ubicaciones, de manera que la columna descarga por acá y va en forma directa. Fíjense que no atraviesa dormitorio. Obviamente este baño está confinado dentro del medio del departamento, y bueno, en planta baja por alguna parte tiene que pasar, pero lo hace en lugares en donde no afecta a dormitorio. De última, en lugar de hacer una salida tan directa, se podrían hacer algunos desvíos. No es recomendable. Lo más apropiado es hacerlo de la forma más directa posible. Por lo tanto, para ir concluyendo, lo más importante es plantear la ubicación de los artefactos, la ubicación de los desagües, el trazado de la instalación cloacal y después la instalación de agua. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es trabajar con eso. Ubicación de artefactos, ubicación de columnas de descarga.
Los desarrollos teóricos que le voy a ir dando van a ser de agua hasta terminar con agua. Entonces, por ese motivo, estamos distrayendo este tiempo de clase en esta explicación para que vayamos ordenadamente desarrollando los trabajos prácticos como corresponde. Aquí, por ejemplo, tenemos los desagües pluviales. Fíjense qué sentido tiene, perdón, qué sentido tiene poner en un patio que es, digamos, dividido, dos bocas de desagües pluviales con una sola salida. Claro, sucede que este patio corresponde al departamento del frente y este patio corresponde al departamento posterior. ¿Qué pasa? Este señor o esta familia que vive en el departamento de adelante tiene una pulcritud total, son muy cuidadosos, o al revés, estos son muy cuidadosos y estos tienen 2 o 3 perros, gatos, y toda la mugre, si voy a desaguar el desagüe pluvial hacia el otro patio y aquí conducirlo por el desagüe pluvial, obviamente va a ser un motivo de permanente inconvenientes, de permanente agresiones. Por ese motivo, cada patio tiene su propio desagüe, aunque se comuniquen por la misma cañería y viajen a través de la misma cañería hacia la calle. Acá hay un error, y ya se lo van a señalar los que están trabajando en los prácticos. No está permitido conectar un desagüe pluvial de piso alto con un desagüe pluvial de piso bajo. ¿A qué se debe esto? La carga hidráulica que tiene el piso superior es mucho mayor que la del piso inferior. Entonces, es muy probable que el agua, en lugar de conducirse hacia la calle y superar la presión que significa recorrer esta cañería, y mucho más si el cordón cuneta va colmado de agua, es más probable que el agua desborde por esta boca de desagüe que salga a la calle. Entonces, los desagües de pisos superiores hay que conducirlos en forma independiente a los desagües de planta baja. Como ven acá, este desagüe de planta alta está conectado directamente acá. Eso no corresponde, salvo que esto, no está aclarado, salvo que esto sea una boca de desagüe tapada. Y estas conducciones corresponden, no, esto es un piso abierto, no, rectifico, esto no está permitido, esto es un error que tiene este plan. Bueno, como ven en los pisos superiores, la columna que veíamos recién se repite acá, y va subiendo acá también, y termina en la azotea, en esta columna, que lo mismo que le explicaba en los patios compartidos, tienen 2 embudos, para dividir las distintas terrazas que tienen características diferentes, o bien que un solo embudo no es suficiente para el desagüe. Eso ya lo vamos a ver en su momento, qué características tiene que tener cada embudo para, para desaguar toda esa superficie. Bueno, creo que con esto está aclarado el tema del desarrollo de las instalaciones del sistema de desagües. No sé si Disculpe, alguna... profe. Sí, Tiene unas preguntas en el chat. la escucho. Tiene unas preguntas en el chat. No, por eso al maximizar la pantalla yo no veía el chat. Hágamelas en forma verbal porque para no ponerme a revisar el chat. Lo escucho, por favor. Le preguntan qué tamaño aproximadamente suele tener el caño troncal. En la mayoría de los casos, 110 milímetros. Estoy hablando del cloacal, ¿no es cierto? Sí. Sí, casi exclusivamente 110 milímetros. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. El caño de descarga cloacal va acompañado con otro caño, que es el de ventilación subsidiaria,
que es de 2 pulgadas, de manera que van a tener que prever un espacio de por lo menos 20 por 20 o de 20 por 30 como mínimo, no solamente para la ubicación del caño en sí, sino para poder realizar el montaje y luego hacer el cierre. Ese espacio no puede ser compartido con, por ejemplo, conductos de ventilación de calefones o de termotanques o de calefactores. Eso es algo que es importante remarcarlo. Sí pueden compartir, por ejemplo, la bajada de agua, compartir el espacio, no el caño, obviamente. No el de electricidad. ¿Qué otra cosa pueden compartir? Y prácticamente puede ser el caño de servicio de protección contra incendio, aunque normalmente el servicio de protección contra incendio va por los espacios comunes. Eso, bueno, van a tener que esperar el desarrollo de las clases teóricas, porque obviamente hay un montón de cuestionamientos que se van superponiendo con los prácticos. No sé si ha quedado contestada tu pregunta. Creo que sí. Ahí ya le leo las otras. A ver, sí, por favor, pero antes de eso, acá por ejemplo en la columna 1, va a bajar un piso. Acá por ejemplo en la columna 1, acá tenemos la columna de descarga cloacal, pero junto con ella, ¿ven un circulito verde? Ese circulito verde, a ver, vamos a maximizarlo. Ese circulito verde corresponde a la ventilación subsidiaria y junto con esta, en este espacio técnico, que está adentro del placar, que por supuesto después se va a cerrar, va a bajar la cañería del agua. Entonces ahí pueden compartir de esa agua. ¿Qué tamaño va a tener? Y cuanto más grande mejor. Si no estoy metiendo acá dentro del placar, denle el ancho del placar. Y después lo van a cerrar con un tabique de Superboard, de Durlock, de lo que sea. Eso es un poco lo que te quería explicar en relación a tu pregunta. Sí, escucho las otras preguntas. Le preguntan si la columna de descarga es una para todos los departamentos del piso o una para cada departamento. No, es una para todos los departamentos de los distintos pisos. El rigor de verdad lleva un cálculo, pero para el número de pisos que nosotros estamos habituados a trabajar acá en Córdoba, que normalmente no superamos los 20 pisos, con un caño de descarga cloacal de 110 milímetros abastece o es capaz de recibir los desagües de los 12, 15 o 20 pisos. La capacidad de desagüe que tiene una columna en vertical es muy grande. Puede llegar a estar condicionada el tramo horizontal. Eso ya lo vamos a ver, que vamos a evaluar los caudales en función del número de departamentos y en función de la pendiente les va a arrojar distintos diámetros. Pero en la mayoría de los casos, a los edificios a los cuales nosotros estamos trabajando, les va a dar un caño de 110. Puede que le dé, cuando tengan que trabajar con edificios muy grandes, que tengan que trabajar con caños de mayor diámetro o optar por caños paralelos, es decir, 2 caños de 110, 3 caños de 110, en lugar de uno de 160 o de 200. El problema que tiene la adopción de estos grandes diámetros es la acometida, es decir, cómo enlazar a la red colectora cloacal. Ese es otro problema, porque normalmente las redes colectoras cloacales enlazamos con caños de 110. Y enlazar con caños de mayor diámetro es todo un problema, sobre todo en Córdoba. En otras ciudades del mundo, como ustedes tienen un número de departamentos importante, por ejemplo, más de 300 departamentos, y sí, ya podemos estar hablando de caños de mayores diámetros a los de 110. No sé si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la escucho. Hay una más, pero no entiendo bien a qué se refiere. Que le preguntan
¿por qué le llama peligroso al inodoro? Bueno, es el artefacto más peligroso, obviamente, por los desechos contaminantes que contiene, ¿cierto? Es el artefacto de mayor diámetro, es el que le va a condicionar el diámetro de 110. Usted no puede poner un diámetro menor a 110 en un inodoro, aunque el caudal se lo permita, aunque la pendiente que usted tenga se lo permita. O sea, si usted hace el cálculo del desagüe conforme a Manning o a cualquier otro cálculo que sea, le va a verificar que posiblemente pueda desaguar con un caño de 3 pulgadas. No obstante, por una cuestión puramente reglamentaria, el principal desagüe, que es el más peligroso, y así lo define los reglamentos de obra sanitaria, es el inodoro. El inodoro es el que va a condicionar las pendientes, los caudales y el diámetro. No puede instalar una cañería de menor diámetro cuando está desaguando un inodoro. ¿Estamos? Sí, perfecto, profe. Ya Bueno. están todas las preguntas, sigamos. Bueno, entonces, 21:30, volvemos al desarrollo de las clases. Tercera clase. Estábamos con el tema del agua. Si abastecíamos en forma directa a tanque o con bombeo. ¿En qué caso vamos a poner bombeo? Bueno, obviamente me lo va a definir la posición o la ubicación del tanque. Esa ubicación del tanque, ¿cómo la voy a definir? Bueno, en las filminas que siguen les voy a explicar. Voy a maximizar la pantalla para que no me reten. Denme un segundito. Esta ubicación del tanque, donde va con bombeo con presiones mayores a 8 metros, ¿por qué lo ubico a una determinada altura? Y lo ubico a una determinada altura en función de los artefactos que tengo que suministrar. Hoy en día hay artefactos, mejor dicho, griferías que se montan sobre los artefactos que demandan una presión muy importante. Hoy en día están vendiendo calderas, calentadores de agua, equipos, griferías con cierre cerámico, con una tecnología de punta, que exigen presiones mínimas de 1 kilo o de 1,2 kg en la grifería. ¿Qué significa esto? Significa esto que si en la grifería yo necesito 1 kilo de presión y yo voy a abastecerlo con este tanque que tengo acá, ese tanque tiene que estar por lo menos a 10, 12 metros sobre el nivel de esa grifería para garantizar esa presión. Entonces no es cuestión de agarrar y decir yo pongo el tanque a la altura que yo quiero y pongo la grifería que yo quiero. Eso hace 40, 50 años atrás podría llegar a darse cuando teníamos una grifería con cierre a válvula, pero hoy en día viene un propietario, un inversionista y le dice, no, yo quiero poner un baño sauna con un hidromasaje y tengo el tanque a 2 metros de altura. Y obviamente ese hidromasaje o ese sauna le va a tirar un chorrito de agua como si saliera de una cafetera y no de la grifería que demanda la presión que requiere. Entonces, ¿a qué recurren normalmente? A una bomba presurizadora. Es una mala solución cuando yo tengo que presurizar o dotar a la instalación de una altura de tanque adecuada como para satisfacer las demandas de presión y de caudal que voy a tener en mi instalación. Por eso les decía, lo primero que hay que hacer es determinar los artefactos. ¿Qué artefacto voy a tener? Y en un baño voy a tener un inodoro, pero voy a tener una ducha
¿qué voy a tener? ¿Una ducha convencional? ¿Voy a tener un hidromasaje? ¿Voy a tener una ducha con jet que requieren una determinada presión? Y esos jets van a estar abastecidos directamente por tanque, o tengo que poner una bomba presurizadora. O tengo una grifería de cierre cerámico que me demanda una presión de 700 gramos, o de 1,2 kg, depende de la grifería. Esas cosas las tengo que definir en el momento de hacer el proyecto. ¿A qué altura voy a poner el tanque? Conforme a la altura que voy a poner ese tanque, me estoy refiriendo al tanque de reserva, va a quedar posicionado en mi edificio a una altura que va a estar por encima o por debajo de la línea de presión que tiene la red distribuidora. La red distribuidora, como lo explicábamos en clases anteriores, tiene una presión fluctuante entre una máxima y una mínima, pero una máxima y una mínima que garantiza la empresa distribuidora. Cuando ese tanque está por encima de la presión mínima, y bueno, lo ideal es poner bombeo. Ahora, ¿podría lograr exceptuar el bombeo? Y bueno, por cuestiones de costo, podría exceptuar el bombeo, siempre y cuando tenga garantizado yo que la presión máxima esté 5 metros por encima, no de la mínima, de la ubicación del tanque, de manera que yo pueda garantizar el llenado de ese tanque a lo largo de las 24 horas del día. En esas condiciones, para poder hacer abastecimiento directo y estar comprendido en ese entorno, debo tener la conformidad del propietario y que se notifique de tal situación. De lo contrario, se debe proyectar bombeo obligatorio. Entonces, aquí a la derecha vemos cómo se resume. Podrá alimentarse en forma directa cuando el tanque se encuentra hasta una altura superior a 4 metros por sobre la mínima conocida, siempre que la máxima conocida supere los 5 metros de la altura del tanque. En todos los demás casos, proyectar bombeo. Ahí tienen, por ejemplo, la alimentación directa cuando la presión mínima está por encima del nivel del tanque. Bueno, si yo tengo que mis artefactos están por debajo del tanque y la presión de distribución está por encima del tanque, no hay ningún problema, lo hacemos abastecimiento directo al tanque. En los demás casos, bueno, yo hago la conexión directa en esta situación, abastezco los artefactos en forma directa. Ahora, ese tanque, ese sistema de bombeo va a tener una bomba, un tanque de bombeo y un tanque de reserva. Si se ubica ese tanque de reserva a nivel de planta baja, la presión con la cual va a contar ese tanque va a ser la presión disponible en vereda. Si está bajo nivel de vereda, la presión disponible que yo tengo en vereda se le debe sumar a la altura que yo tengo ubicado el tanque. ¿Por qué? Porque el tanque está bajo nivel. Y si por el contrario, el tanque, en lugar de ubicarlo en planta baja, lo ubico por razones de espacio o por los motivos que fuese, en el primer piso o en un entrepiso, bueno, le tendré que restar esa altura. Eso es a los efectos de dimensionar la conexión del tanque de bombeo. Ahora, vamos al otro tema. ¿Dónde ubicar el tanque de reserva en relación a los artefactos a suministrar? Bueno, yo acá les he esquematizado rápidamente un tanque de reserva compuesto de 2 cubas. Ya vamos a explicar por qué son 2 cubas, en qué caso lleva una cuba, en qué caso van 2 cubas, etc. Este nivel del tanque, que normalmente se toma entre 5 y 10 centímetros por encima del nivel del fondo del tanque, debe estar a una altura de por lo menos 2 metros sobre inodoro o sobre bidet, o sobre el artefacto que vaya a suministrar. Yo recomiendo no menos de 2,50 metros.
¿Para qué? Para que tenga un caudal y una presión adecuada, para que las griferías funcionen satisfactoriamente. Ahora bien, si esa bajada abastece a varios niveles y aparte está sacando una derivación para alimentar un calentador de agua, esa altura a la cual se debe instalar el tanque en relación al punto más alto de consumo, es decir, la grifería debe ser de por lo menos 4 metros. Por lo tanto, ¿dónde se va a ubicar este tanque? Digamos, 10 centímetros por sobre la base va a estar ubicado 4 metros por encima del artefacto o de la grifería más alta. ¿Cuál es la grifería más alta? Y normalmente es la ducha. Eso le condiciona esta altura del tanque de reserva. En función de la altura del tanque de reserva, voy a proyectar el tanque de bombeo y el tanque de reserva. La conexión de agua está en la red de agua, la entrada, llave de paso, y tengo la entrada al tanque. Esto se hace con la presión disponible en red. Entra directamente por sus propios medios, es decir, sin ningún sistema de aspiración, y se abastece en forma directa al tanque de reserva, siempre y cuando este diámetro de entrada sea de 1 pulgada o menor. Si es de 1,25 pulgadas, o sea, 32 milímetros o mayor, este este caño tiene que elevarse para evitar quitarle presión de agua a la red. Ya vamos a ver cómo se realiza este cálculo y esta ubicación de la válvula, de esta sobrelevación del caño para evitar despresurizar la red. Profe, Sí, la escucho. usted dijo que entra sin ningún mecanismo, digamos, de absorción ni nada al tanque de reserva directo. Eso dije y eso lo dice el reglamento, sí señor. Pero... O sea, sí la escucho. Pero el tanque de bombeo acá sale acá abajo, o sea que directamente va hasta allá arriba el tanque de reserva, cuando entra el agua, digamos. No. ¿Qué quise decir cuando dije entra sin ningún tipo de aspiración? Porque yo no puedo instalar una bomba que succione agua de la red. El agua tiene que entrar por la presión disponible en red y no por una depresión que yo provoque con una bomba. Como ustedes pueden ver, entra al tanque de bombeo por la simple presión de la red y entra gobernado por la apertura y cierre de la válvula flotante del tanque de reserva. Para elevar el agua del tanque de bombeo, que puede estar ubicado en un subsuelo, en un primero, en un segundo subsuelo, en planta baja, en un primer piso, etcétera, y bombear el agua hasta donde esté el tanque de reserva, que ya vamos a ver los distintos casos, allí sí se hace con un par de bombas. Esta bomba toma agua del tanque de bombeo, pero no despresuriza la red. ¿Por qué? Porque está aspirando aire de la atmósfera. Este tanque de bombeo está a presión atmosférica. Entonces la depresión que provoca la bomba al ponerse en marcha no afecta para nada la presión de suministro. Una vez tomada el agua, que lo hace por gravedad y por la succión que provoca la bomba, realiza la impulsión al tanque de reserva, que lo hace gobernado por un control de nivel, no con un flotante como lo hace el tanque de bombeo. Este flotante que tiene el tanque de bombeo es un dispositivo mecánico automático que permite dar ingreso al agua cuando el tanque no la tiene y cerrar cuando el tanque se llena. Es un dispositivo mecánico exclusivo para el de bombeo, no así para el de reserva. ¿Por qué? Porque obviamente no le puedo poner ningún dispositivo de válvula, ni flotante, ni válvula en la parte superior, que acá sí la tiene,
¿Por qué? Porque obviamente la entrada de agua al tanque de reserva está controlada por la bomba puramente, no por otro dispositivo. Entonces, si yo lo cierro con algún elemento, obviamente algún problema voy a ocasionar en alguno de los artefactos de conexión. No sé si quedó claro. Sí, sí, gracias. Seguimos. Bien. A ver, he tenido algunas comunicaciones. Bueno. ¿Cómo estamos? 21:44. Bueno, seguimos. El tanque de bombeo y el tanque de reserva están gobernados o controlados, como les decía, con un dispositivo de nivel, que hace que esta bomba arranque únicamente cuando el tanque de reserva está no necesariamente vacío, normalmente a 1/3 de nivel, y este tanque está por lo menos a la mitad de agua. ¿Por qué? Eso es a los efectos de evitar muchos arranques y paradas de la bomba. El costo operativo y funcional de la bomba se desgasta mucho cuando se realizan muchos arranques y paradas. Por eso es que ya vamos a ver la relación que tiene que haber entre los volúmenes de almacenamiento del tanque de bombeo y del tanque de reserva. No puedo poner volúmenes indeterminados. Tienen que estar dentro de determinados límites establecidos por la norma. Entonces, el agua entra al tanque de bombeo por la gravedad, abre y cierra por medio de un flotante. Cuando el tanque está a la mitad o más de la mitad, habilita un circuito que, si este tanque está lleno, el circuito permanece abierto, o sea, la bomba está parada. Pero cuando el tanque desciende del valor, normalmente de la mitad, si tiene que hacer alguna pregunta, hágamelo saber, porque si yo estoy con pantalla completa no visualizo el chat. Estábamos en esto. Entonces, la relación que hay entre el tanque de bombeo y el tanque de reserva, ya la vamos a ver, una relación de volumen que se determina en función de la capacidad total del agua que yo tengo en reserva. Tampoco puedo almacenar todo el agua que se me da la gana. ¿Por qué? Porque voy a condicionar las condiciones de potabilidad del agua. Yo puedo almacenar un determinado volumen que está dado por el número de departamentos, el número de locales comerciales, que ya lo vamos a ver. Entonces, normalmente se hace una selección de caudales para determinar cuál es la capacidad del tanque de la reserva total. Hay distintas formas de determinarlo, pero la más adecuada es en función de, de esta. Esto es lo que indica nuestro reglamento. Cuando yo tengo bombeo, voy a abastecer, voy a determinar el volumen a razón de 600 litros por departamento, cuando tengo doble sistema de bombeo. Ahora, si yo tengo abastecimiento directo, por cada departamento son 850 litros. La diferencia está dada por la garantía del suministro. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de departamentos tengo otra función, otros destinos? Por ejemplo, una oficina, un local comercial, etc. Bueno, por cada baño, o water closet significa la WC, si tengo abastecimiento directo, por cada baño le voy a dotar o le voy a ponderar 350 litros por día, ¿no? Y si tengo bombeo, 250 litros. Acá este valor del mingitorio, que si bien lo da el reglamento y hasta ahora lo vamos a tener que acatar porque es el reglamento vigente, este valor se podría modificar por las características de los mingitorios que tenemos hoy en día.
Estos migitorios tenían descarga permanente, lo cual ocasionaba un enorme derroche de agua. Estos valores hoy en día se pueden disminuir. No obstante, está permitido, según el reglamento nuestro, a razón de 250 litros por migitorio, lo cual es una barbaridad, o si tengo bombeo 150 litros. Estamos hablando de consumos no domésticos. Y por cada lavatorio, pileta de cocina, pileta de lavar, si tengo abastecimiento directo, 150, si tengo bombeo, 100. ¿Qué son las tablas que estuvimos viendo recién, que las pasé rápidamente? Es justamente otros valores que designan algunos reglamentos y algunos catálogos a los efectos de ponderar algunos consumos que por allí, en la época de la redacción del reglamento, no existían. Estos eran los efectos de tener una visión un poco más extendida del tema. Por ejemplo, por cada pileta lavamanos se establece una relación de 6,02 litros por persona y por día. Por cada lavado de platos, 27,88 litros por persona y por día. Para aseo y vivienda, 0,29 litros por metro cuadrado ¿de qué? De superficie cubierta y por día. Y así establecen una serie de consumos, pero básicamente nos atamos a esto. 250 litros por persona y por día y 600 litros por departamento cuando tenemos bombeo. Recién estábamos hablando en relación a la altura del tanque. ¿Dónde ubican el tanque? Bueno, ¿de qué se trata esta tabla? Esta tabla es una tabla que lo provee un fabricante nacional, concretamente FB, una de las fábricas más importantes de grifería de nuestro país, en donde le establece las presiones y caudales de cada uno, juego de tecnología cerámica, caudal mínimo de salida a presión estática requerida 0,4 bar. ¿Qué significa? Este artefacto, esta grifería, debe estar ubicada por lo menos 4 metros efectivo debajo del tanque. ¿Qué significa 4 metros efectivo? A eso le tengo que sumar las pérdidas de carga, es decir, si tenemos 1 metro 50 de pérdida de carga, ya lo vamos a analizar con el método de los caudales, vamos a necesitar que ese tanque para abastecer esta grifería esté por lo menos a 5 metros, 5 metros 20. Ahora, ¿qué pasa en estos artefactos que están indicados con un asterisco? Bueno, ahora no los veo, son los artefactos de cierre cerámico. Caudal mínimo de salida, presión estática requerida, 1 bar, y caudal mínimo de A alimentación. la derecha de todo, profe, hay unos con asterisco. Bien, esto corresponde a esta, exactamente, gracias por la colaboración. Esto corresponde a un juego 2.16, 2.18, esa es una característica de catálogo de FB, en donde me dicen que estos son caudales mínimos de salida, presión estática requerida, 1 bar, y caudal mínimo de alimentación, 20 litros por minuto. ¿Esto qué significa? Significa que yo acá, si a este bar de presión le tengo que sumar pérdidas de carga, supongamos que tenga 2 o 3 metros de pérdida de carga, tengo que pensar que esta grifería va a estar por lo menos a 13, 14 metros debajo del tanque. De lo contrario, tengo que dotar de un sistema de presurización. Y lo mismo garantizar el caudal. El caudal va a estar dado, el caudal lo va a condicionar más que la altura del tanque, lo va a condicionar el diámetro de la cañería. Esas son cosas que vamos a ver con el método de los caudales. Lo que vamos a ver próximamente es el método de las secciones, que es el que indica el reglamento y es el que calcula la mayoría de los instaladores de Córdoba y de casi todo el país. Pero nosotros vamos a mostrarles a ustedes cómo se puede verificar presiones y caudales con un método que tiene en cuenta estos valores que son las presiones y caudales.
Bueno, juego con mecanismos de vástago no ascendente. Estos son sistemas de cierre de válvulas, pero es una tecnología un poco diferente a la clásica canilla de bronce, que cuando ustedes abrían la canilla, la manija, a medida que iban abriendo, va subiendo. Este sistema es una grifería de alta tecnología, en donde el vástago no sube ni baja, se mantiene constante, por eso es vástago no ascendente, pero tiene un cabezal que requiere para un funcionamiento adecuado una presión mínima de 0,4 bar. ¿De qué estamos hablando? De 4 metros de columna de agua, que a eso hay que sumarle las pérdidas de carga, o sea, estamos hablando de por lo menos 5 o 6 metros. Y ni qué hablar si tenemos un calentador de agua. Un calefón convencional requiere una altura del tanque en relación a la ducha de 2,50 metros suficiente. Pero una caldera de estas denominadas duales, de moderna tecnología, y ni qué hablar estas calderas nuevas que están ahora en el mercado, que son de agua, perdón, de condensación, requieren presiones por encima de 1 bar. Por lo tanto, tenemos que estar hablando de alturas de tanques superiores a los 12 metros. Estas son condiciones muy importantes a tener en cuenta a la hora de ubicar el tanque y o las griferías. Ténganlo presente, porque muchas veces proyectan una vivienda de planta baja y dicen, no, le vamos a poner una grifería convencional. Y resulta que después le dio envidia que la prima o la sobrina había puesto otra grifería de cierre cerámico. Y, no, se me antojó poner cierre cerámico. Pero tenemos el tanque a 2 metros de altura, no le va a funcionar. Bueno, hay que presurizar cañería, hay que presurizar instalación. Vamos a ver la forma de presurizar, pero eso es una solución inadecuada. No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, pero a la hora de proyectar se puede darle la altura del tanque. La otra posibilidad es que tengan una presión suficiente en red como para hacer un abastecimiento directo, como ocurre en las ciudades más evolucionadas del mundo. ¿Hay alguna pregunta? No, sigo. Bueno, la ubicación del tanque, o sea, más allá de la altura, el tanque no lo puede ubicar en cualquier parte. Esta disposición que les estoy mostrando acá en relación a la ubicación del tanque, no solamente está dado por el Reglamento de Obras Sanitarias de la Nación, sino por nuestro Código Civil. De manera que la ubicación del tanque de bombeo o tanque de reserva tiene que estar separado de la pared, fundamentalmente de la medianera. El tanque lo tengo que poder recorrer en todo su perímetro, base y tapa, de manera de advertir alguna fuga y fundamentalmente evitar algunos puentes de contaminación. Es decir, muchos lo entierran al tanque, donde no pueden ser recorrido en su contorno. Muchos pueden decir, no, bueno, pero está impermeabilizado. Sí, pero tengan en cuenta que los virus, las bacterias, dentro del medio poroso por donde se separa la tierra del tanque, nadan como un pez en el agua. Esas son cosas que se deben tener en cuenta, se debe separar literalmente el tanque. Salvo en este caso donde tenga un muro propio, donde puede adosarse. ¿Por qué? Porque este muro a lo mejor de este otro lado tengo un dormitorio, tengo una cocina, donde se ocurre alguna fuga invisible a donde está el tanque, donde está la sala de máquinas, puede llegar a filtrar y ser visible de este otro lado. Son situaciones medio difíciles porque es más fácil que
salga el agua hacia el espacio técnico, que fluya hacia el ambiente donde está adosado el tanque. Bueno, el tanque de reserva, como les decía, tiene que estar separado 60 centímetros de la pared, perdón, del eje, 50 centímetros del plomo de la pared. Este tanque puede estar conformado por un tanque construido in situ o tanques prefabricados, siempre y cuando cumplan las condiciones de norma. ¿Cuáles son las condiciones de norma? Bueno, fundamentalmente que no le transmita sabores al agua, que no le, que sea impermeable, que tenga una pendiente, que tenga posibilidades de limpieza. Todas esas condiciones están dadas en el reglamento, que yo aquí le he puesto un copiar y pegar, pero esto es del reglamento vigente. En realidad no es reglamento, es en normas y gráficos, donde pueden establecerse todas las condiciones que debe cumplir el tanque para que sea reglamentario. Este es un tanque de reserva de doble cuba que cuando pasa los 4.000 litros del tanque es obligatorio dividirlo en dos secciones. Ya vamos a ver cuándo pasa de los 4.000 litros y qué hace que se lleve a ese volumen. En esos casos, estos tanques normalmente se instalan en la azotea y se coloca para su limpieza una tapa sumergida. Esto estoy hablando de tanques hechos in situ. La tapa sumergida es a los efectos de poder limpiar el tanque. ¿Y por qué sumergida? Bueno, se coloca sumergida para garantizar que al tanque se le dé otro uso, para evitar que el tanque se le dé otro uso que no sea el de abastecimiento de agua. En una tarde de verano, se hace mucho calor, estoy en la azotea y tengo cómo acceder al tanque, me meto a bañarme acá. Entonces, para evitar esa situación, esta tapa a la cual se accede a el control de nivel tiene 25 por 25 o 25 centímetros de diámetro. Ahí no puedo acceder. En cambio, esta tapa, que es la tapa de hombre, tiene que tener 60 centímetros para poder acceder. Si se pega al fondo, mejor. Y si no, tiene que estar como máximo a 1/3 de la altura. El tanque se llena con el caño que viene del bombeo. Lo controla el controlador de nivel. Y se une una cuba con la otra, con lo cual permite el llenado de ambas cubas a través de un caño colector que vamos a ver cómo se calcula. Desde ese caño colector se realizan o se instalan las respectivas bajadas. Esas bajadas deben llevar una llave, una válvula para interrumpir la bajada. Y posterior a la válvula se coloca un ruptor de vacío que tiene por objeto provocar un desifonaje a los efectos de evitar que, si por algún motivo alguien cierra una válvula en el piso de abajo, a ver, no lo tengo acá, evitar que en el piso de abajo drenen aguas de artefactos peligrosos como son bidés o salivadores de dentista hacia los pisos inferiores. Ese es el objetivo de los ruptores de vacío. Ya vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos elementos. Este tanque debe contar con una ventilación a los efectos de romper el vacío. Es decir, si esta tanque y esta tapa tienen cierre hermético y aquí estoy provocando una descarga de agua, puede que aquí se produzca un vacío y ese vacío impida el flujo de agua hacia las bajadas. Motivo por el cual se exige que este tanque esté ventilado con una ventilación mínima de un caño de 1 pulgada, con una terminación acodada para evitar
el ingreso de sustancias indeseables al tanque y termina en su extremo con una malla fina de bronce. Con la malla fina de bronce evitamos la penetración de insectos o de otros elementos que puedan alterar la condición de potabilidad del agua. Bueno, siguiendo con el tanque, si yo tengo ese tanque está elevado de la terraza, bueno, tengo que contar con una escalera. Cuando la altura supera el 1,80 m, tengo que disponer de una baranda y un acceso a ese tanque, separado de la medianera, como les había dicho, 60 centímetros del eje, 50 centímetros del plomo. Acá hay unas válvulas que se muestran. Estas válvulas prácticamente por cuestiones tecnológicas, no reglamentarias, por cuestiones tecnológicas, han caído en el desuso y fundamentalmente en el costo. Estas válvulas que vemos en la parte superior son válvulas que se instalan en la bajada, acá. Hoy en día se deben instalar, antiguamente se instalaban las esclusas, hoy se instalan válvulas esféricas. ¿Por qué? Porque su costo es mucho menor, porque la pérdida de carga que ocasionan las válvulas esféricas son mucho menores que las válvulas esclusas, porque el cierre de la válvula esférica es mucho cierre y apertura, ¿no? Porque estas válvulas, cuando pasan un tiempo que no se abren ni se cierran, al ser de bronce, tanto la cuchilla como el asiento se oxidan y tienen muchísimas dificultades para la apertura del cierre. Estas válvulas que son de tapón lubricado, porque tienen un cono, como pueden ver, ese cono tiene una ranura que si se enfrenta a la dirección de flujo está abierta y lo contrario está cerrada, se utilizaba como válvula de limpieza. ¿Dónde se instalaba la válvula de limpieza? Acá, directamente en una instalación directa a el caño del fondo que viene de la toma del fondo del tanque. Estos son los efectos de realizar la limpieza del tanque. ¿Cómo se realiza la limpieza del tanque? Justamente, ese es el objetivo de la doble cuba. Cuando yo tengo volúmenes superiores a los 4.000 litros, quiere decir que el número de departamentos es importante. Interrumpir el servicio para un volumen tan grande es toda una dificultad. Entonces se puede realizar el mantenimiento de limpieza del tanque, que es recomendable, y esto lo remarco, recomendable, hacerlo por lo menos una vez al año. Sí, ya sé, en mi casa, en la de ustedes, en el edificio donde viven ustedes, ¿cuántas veces lo han limpiado? Nunca. Entonces, cuando vean lo que hay adentro del tanque, les aseguro que no toman más agua en su vida. Y en bajada tampoco. El tema es que hay que limpiarlo, porque el tanque, quieran o no, se llena de sustancias indeseables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo quiero limpiar una de las cubas, por ejemplo la de la izquierda, el tanque está lleno de agua, ¿cómo hago para limpiarlo? Bueno, muy bien. Cierro esta válvula, la válvula de la derecha, y ¿qué pasa? Al cerrar esta válvula, la de la derecha, evito el flujo del agua que entra por acá hasta acá y hago que el agua se gaste en consumo. Cuando el agua ha descendido de su nivel, yo lo que hago es cerrar esta otra válvula ahora, la de la izquierda, y termino de provocar el vaciado con la válvula de limpieza, que lo hago conectando una manguera a la válvula de limpieza y llevándola a un desagüe. Con ello evito el derrame de agua en la terraza y allí puedo destapar la tapa del tanque y entrar a la cuba y limpiarla. Limpiarla significa raquetear, cepillar y clorar toda la superficie de esa cuba. Una vez limpiado y enjuagado a través de la boca de hombre,
se limpia bien, se cierra, se hace un enjuague hasta lograr que esté todo limpio. Cuando eso ocurre, cierro esta válvula, desconecto la manguera y abro esta válvula. Al abrir esta válvula por vaso comunicante se vuelve a llenar esta cuba. Cuando se llena esa cuba, procedo de manera inversa. Cierro esta válvula, ya tengo acumulada agua de reserva aquí, y provoco el consumo de esta otra cuba. Una vez que descendió el agua de esta cuba, procedo de la misma manera que había explicado anteriormente con la cuba de la izquierda. De esa manera puedo limpiar ambas cubas sin necesidad de interrumpir el servicio. Esta limpieza es recomendable realizarla por lo menos una vez al año. Bien, seguimos. Los tanques hoy en día pueden hacerse hechos in situ, de ladrillo, revocados interiormente con un revoque impermeable. Normalmente es un revoque cementicio estucado con bordes chaflanados a 45 grados, en fin, todas las recomendaciones que están dadas acá. O puedo realizarlo con tanques prefabricados. Tanques, en el caso de la izquierda, un tanque de acero inoxidable. En el caso de la derecha, un tanque de polietileno. Bueno, acá los nombres están puestos al revés. El tanque de acero inoxidable en este caso. Pues está corrida el título. Bueno, esos son detalles que se van pasando. En esos casos, ya vamos a ver cómo disponemos estos tanques. Es importante, si el número de tanques supera el número de 2, vamos a ver cómo se conectan esos tanques, a los efectos de evitar que el agua almacenada tenga mucho tiempo de almacenamiento. Eso es muy importante, porque si el agua está almacenada mucho tiempo, el elemento bactericida que tiene el agua se pierde. Normalmente el bactericida utilizado casi universalmente, mundialmente mejor dicho, es el cloro. El cloro es un gas, y el gas, ese cloro permanece no por mucho tiempo en el agua. Entonces, si yo tengo el agua almacenada por mucho tiempo, es muy probable que el agua haya perdido el contenido de cloro y con ello las posibilidades de contaminación. Entonces, las limitaciones del volumen de agua está perfectamente establecido, ya lo vamos a determinar con precisión. Como les decía, si el tanque prefabricado es fabricado in situ, bueno, debe tener determinadas condiciones, que es la que estamos señalando, lo mismo la tapa sumergida. Ahora, cuando yo tengo más de 2 cubas o 2, 4, 5, 6 tanques prefabricados, bueno, allí prácticamente no necesito tapa de inspección. Simplemente cierro las válvulas y vacío uno de los tanques y directamente entro a limpiar cada uno de ellos, al tener, ¿no es cierto?, un número de cubas mayor a 2, 4, 5 o más. Estos son algunos detalles. Esto es referido a la ventilación del tanque. Esto es una válvula flotante. Y este caño que ven acá, muchos no lo instalan porque no saben para qué es. Este caño se instala aquí en este extremo. Y esta es la entrada de agua. ¿Para qué sirve este caño? Si yo tengo el tanque medio vacío, o medio lleno, como dice el dicho, la salida de agua lo hace en forma aérea, y tanto la caída del agua como la salida de la válvula produce ruidos. Cuando esa salida de agua está sumergida por medio de este caño que se introduce dentro del contenido del tanque, la descarga es silenciosa, no se produce, no se escucha ni el chorreo del agua o goteo, ni tampoco, o por lo menos se atenúa muy mucho, el ruido que produce, la turbulencia que provoca
el pasaje del agua a través de la válvula. Bueno, como les había explicado anteriormente, cuando la conexión de agua que se realiza al tanque de bombeo es de pulgada y cuarto o mayor, en este caso 32, que es lo mismo que decir pulgada y cuarto, a los efectos de evitar despresurizar la red, se realiza un sifón invertido de 2,50 metros por sobre del nivel de vereda, a los efectos de equilibrar un poco la presión y no quitarle toda la presión al vecino, porque obviamente el caño de 32 en relación a una red distribuidora de 2,5 pulgadas o de 50 milímetros, es una demanda importante que con baja presión en red puede provocar una quita de caudal a los vecinos. Por ese motivo se coloca este sifón invertido a los efectos de equilibrar un poco las presiones. De esa manera yo puedo entrar a mi tanque de bombeo con una presión equilibrada en relación a la distribución. Ahora bien, acá se coloca una válvula de aire, ahí dice ventilación ruptor. Esa válvula de aire es un tanto particular. Realmente, bueno, no tengo detalles para mostrarles. En todo caso, en la próxima clase se los voy a indicar. Es una válvula que tiene una particularidad. Cuando la presión disponible en vereda desciende, es decir, acá tengo baja presión, esta válvula, en definitiva, es una pelota de goma, está dentro de un cuerpo cerrado. Al descender, al perder su flotabilidad porque no hay agua, abre la comunicación con la atmósfera, haciendo que entre aire al sistema. Por lo tanto, en lugar de provocarse un vacío para provocar la succión por efecto de sifón, ese sifón se rompe por la apertura de esta válvula. De manera que nunca este tanque va a tomar agua de la red cuando la red tenga una presión menor a 250 milímetros, o sea, 2,5 metros. En esas condiciones entra el agua al tanque, que ya vamos a ver cómo dimensiono este caño. Este caño va a estar dimensionado en función del volumen de esta cuba, por eso que todavía no se los digo. Entra el agua a este tanque, que es el tanque de bombeo, como les decía, y va al tanque de reserva. Esta posibilidad de entrada y de bombeo se pueden dar de distintas maneras. Yo acá le he citado 3 casos posibles, no son exclusivos, hay otras variantes que pueden ser de distintas formas, con sistema de hidroneumático, etc., sistema de presurización, pero básicamente los sistemas que nosotros tenemos en nuestro medio es este, donde entramos al agua al tanque de bombeo y bombeamos en forma directa al tanque de reserva, esté a la altura que esté el tanque de reserva. Ahora bien, este tanque de reserva, 22:30 cortamos para atender preguntas. Este tanque de reserva, si yo tengo un edificio muy alto, un edificio de 20 pisos, estamos hablando de 20 pisos, 2 por 3, 6, son 60 metros de altura, hace que, más allá de lo que estábamos hablando recién de presiones insuficientes, hace que en planta baja tengamos una presión de 6 bar, 6 kilos de presión, perdón, 60 metros, sí, 6 kilos de presión. Eso hace una presión incómoda en el uso. Si yo tengo una grifería que no tengo válvula reguladora de caudal, me va a entregar una presión tan alta que me va a salpicar y va a funcionar incómodamente. Por lo tanto, tanto cañerías como artefactos, ateniéndose
a la normativa vigente de obras sanitarias de la Nación, deben trabajar a una presión no mayor de 45 metros de columna de agua, es decir, 4,5 kilos. Bueno, acá dice 40. La última normativa, la última modificación de obras sanitarias dice 45. En realidad no nos vamos a enojar por 5 metros más o menos, pero se debe limitar esa altura. O sea, si yo tengo un edificio de 10 pisos, no hay ningún problema, pongo un tanque de bombeo, un tanque de reserva, 10 pisos a 3 metros por piso, tengo 30 metros de columna de agua, o sea, estoy trabajando con 3 kilos, no necesito otro tanque intermedio. Pero cuando tengo una altura importante de edificio, voy a tener que obligadamente bajarla a la presión. Es decir, poner un tanque intermedio de manera tal de satisfacer esa presión, es decir, bajarle la presión, o de lo contrario, algo que se está usando hoy en día, antiguamente era algo prohibitivo, colocar válvulas reductoras de presión a los efectos de bajar la presión y lograr que los artefactos que estén conectados por debajo de ese nivel trabajen a una presión no mayor a 4,5 kilos, o sea, 45 metros. Ahora bien, hay que hacer un estudio de inversión-beneficio. ¿Qué es lo que más conviene? Bombear en forma directa, ir reduciendo presiones, o colocando tanques intermedios, como en este caso, o de lo contrario, bombear en forma independiente a un tanque y a otro. Normalmente lo que estamos haciendo es bombear en forma directa a este tanque de reserva y de allí bajarlo a tanques reductores de presión, o bien poner válvulas reguladoras de presión. Este sistema, el sistema central, prácticamente no se usa. No se usa porque, bueno, depende de la altura del edificio, convengamos. Este caso está dado para edificios de una altura muy importante, donde voy a bombear por etapas. Pero normalmente en los edificios con los cuales nosotros trabajamos, no es conveniente instalar esto porque tengo una bomba, un sistema de bombeo en el medio de un edificio. Entonces, normalmente lo que hacemos es un bombeo directo y una reducción a medida que voy bajando, o bien bombeo independiente a distintas alturas de tanques. Como se señala acá, de acá señalamos los 45 metros. Entonces acá tengo un sistema de tanque de bombeo y de allí salgo un bombeo directo a este tanque que abastece el agua a 45 metros pisos abajo y otro sistema de bombeo para este otro tanque de reserva. La otra alternativa es bombear a través de este sistema y luego de aquí mismo bombear en una otra etapa al otro tanque. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, como son el ruido, como son la ubicación de los tanques intermedios en cada uno de los pisos, etc. Vamos a ir un poquito más rápido que se me termine el tiempo. El reductor de presión son los tanques intermedios que tienen que tener una determinada condición en relación a su capacidad, no debe ser menores a 2 metros, 2.000 litros de capacidad. Y también están los sistemas estos, donde yo bombeo en forma directa el tanque de reserva, y en lugar de poner tanques intermediarios, voy poniendo un sistema reductor de presión. Esto hoy en día es lo que más conviene. Antiguamente todo el mundo ponía un tanque reductor de presión. El problema de los tanques es el espacio. Muchas veces teníamos que sacrificar un departamento o un dormitorio de un departamento para ubicar esos tanques. Hoy en día, con la ubicación de esta planta reguladora, con un espacio mucho más modesto, se puede resolver el problema. Las características de la válvula reguladora o del sistema de regulación
Ya lo vamos a ver más en detalle en la parte de regulación cuando veamos la parte de gas, que ahí lo vemos un poquito más en detalle. Pero básicamente tiene una cañería de abastecimiento, una válvula de entrada, tiene doble sistema de regulación, manómetro a la entrada, manómetro a la salida, para saber cómo están trabajando las válvulas. Y a partir de allí también tengo válvula a la salida y el sistema de distribución de agua. Todo esto también tiene su válvula de limpieza. Bueno, y el otro sistema, y con esto vamos a terminar por hoy, vamos a contestar preguntas. El otro sistema es el sistema de tanques hidroneumáticos. Es decir, por diversos motivos, muchas veces no tengo capacidad estructural o qué sé yo, estoy a lo mejor en un country con una estructura de madera, en un Zoom con estructura de madera, y tanto por razones estructurales como por razones estéticas, no me permiten la ubicación de un tanque elevado. Entonces, ¿qué hago? Coloco un sistema de presurización denominado hidroneumático. ¿De qué se trata esto? A ver, básicamente tiene un tanque de reserva que abastece a un tanque hidroneumático. ¿Qué es un tanque hidroneumático? Es un tanque donde tiene, a ver si hay otra filmina que se muestra mejor, sí, puede ser esta, donde tiene el tanque de entrada de agua, donde acá prácticamente sería el tanque de bombeo, y esto que tenemos acá, que está compuesto por 4 tanques para uno y otro sistema, son 2 sistemas paralelos, realizan la presurización constante. El tanque de bombeo lo único que hace, o tanque acumulador de agua, digamos, lo único que hace es mantener una reserva de agua. En tanto que estos otros tanques tienen una parte de agua y una parte de aire. La parte de aire comprime el agua contenida dentro de él y la mantiene a una determinada presión que va a estar en función de la altura donde yo quiero abastecer. En este caso tengo 50 metros de altura. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a presurizar, ¿con qué presión? ¿50 metros? No, voy a tener que presurizar con una presión mayor, porque los artefactos que están a los 50 metros tienen que trabajar con una presión de, pongámosle, 1 kilo. Por lo tanto, yo voy a tener que presurizar con 60 metros, o sea, 6 kilos. Esa presión hace que aquí arriba, en este sistema, no lo pueda dotar con esta misma presión, porque estoy superando la presión de 4,5 kilos. Por lo tanto, el sistema que va a abastecer esta parte superior va a ser independiente del sistema que va a abastecer esta otra parte, a los efectos de poder dar abastecimiento en forma directa. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema? El sistema está presurizado conforme a la presión que yo requiera. Vamos a evitar los 60 metros, vamos a ir a una presión más baja. 2,5 kilos, 25 metros. Pero resulta que yo acá necesito 1 kilo más. Bueno, perfecto. 35 metros. 40 metros, pongámosle. Quiere decir que el sistema va a estar presurizado con 4 kilos de mínima. O sea, digamos que el sistema va a mantenerse en 4 kilos, pero yo voy a tener una presión mínima garantizada, que supongamos sean 3 kilos para que eso funcione correctamente. ¿Qué va a pasar? Si yo abro una canilla en cualquiera de los departamentos, el sistema se va a despresurizar. Entonces, lo va a detectar un presostato. Un presostato es un dispositivo eléctrico-mecánico o electromecánico que detecta presión y con ello abre o cierra un circuito eléctrico. Con ello pone en marcha una o más bombas. Esas bombas lo que hacen cuando arrancan es inyectar agua a este tanque que tiene su cámara de aire. Si yo abro una canilla y baja la presión de 4 kilos a 4,5 kilos, la bomba no arranca porque mi presión mínima es de 3 kilos. Pero cuando bajo a 3 kilos, arranca la primera bomba y mantiene la presión de 3,5 kilos a 4 kilos.
Pero ¿qué pasa? En ese momento aumentó la demanda y esta bomba no alcanza a abastecer ese caudal. Entonces, la presión sigue bajando. Al seguir bajando la presión, el presóstato hace que la segunda bomba se ponga en marcha. Este sistema de arranque simultáneo y sucesivo de cada una de las bombas se llama sistema de arranque en cascada. Eso hace que mantenga la presión y el caudal constante en todo el sistema sin necesidad de tener un tanque elevado. Si hay tiempo, vamos a explicar cómo se calcula todo el sistema de bombeo y de presurización hidroneumática. Rápidamente les expliqué cómo funciona. Recientemente les había explicado que necesitamos un reductor de vacío cuando se abastece un desagüe peligroso, que es un bidet. Desagüe peligroso, ¿por qué? Porque tiene, una bajada de abastecimiento a un artefacto peligroso. Este artefacto es peligroso porque tiene una descarga sumergida. Es decir, la flor de la ducha, muchas veces la palangana del bidet está lleno de agua. Entonces, si por algún motivo se cierra esta válvula y yo no tengo este reductor de vacío, el agua contenida en esta columna desciende y con ello y por efecto del vacío se vacía este bidet que actúa como tanque llevando el agua hacia abajo y contaminando el sistema. Si yo tengo un reductor de vacío, se evita esta succión, es decir, se rompe el vacío y evita que el agua se drene por la descarga. Este caño de descarga va a tener un diámetro que va a depender del diámetro de esta bajada, que ya vamos a ver cómo se calcula. Si el caño tiene, si la bajada tiene una altura de menos de 15 metros, lo dice acá, el diámetro de este caño puede ser 3 rangos menor, el diámetro de este caño puede ser 3 rangos menor que el caño de bajada. Si tiene más de 45, más de 15, pero menos de 45, son 2 rangos menos. Y si tiene más de 45, este caño va a tener un diámetro menor. ¿Qué es un diámetro menor? Un rango menor dentro de la escala de diámetros disponibles. Bueno, acá tenemos otro esquema de distribución de agua, que es correspondiente a un sistema de bombeo hidroneumático combinado. Acá tengo un hidroneumático en los pisos bajos, luego tengo un sistema de bombeo directo al piso superior, a la azotea, y después tengo 2 tanques intermedios reductores de presión. Este esquema, igual, excepto esto, podemos verlo aquí en Córdoba, en el edificio Torre Ángela, donde tenemos en el piso 15, y no me acuerdo en cuál otro, tenemos tanques reductores de presión con un bombeo directo al tanque de reserva. Bueno, me falta decirles cómo se determina la capacidad de los tanques y cómo distribuir esas capacidades. Pero me parece que lo vamos a tener que dejar para el próximo miércoles. Esto puede llegar a que tengamos alguna clase intermedia, ya vamos a ver cómo andamos de tiempo y de posibilidades. Si hay alguna pregunta, la contestamos. A ver. ¿Alguna pregunta tienen para hacer? ¿Está todo claro? ¿Se escucha bien? A ver, Labrín, teniente, ¿qué dicen? Hola, ¿me están escuchando? Ingeniero, se escucha perfecto. Se escucha Bueno, perfecto, Edgardo. como hemos empezado en horario
y no hemos parado para nada. Son las 22:33. Escucho las preguntas y si hay que repetir algo, los escucho. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les pido por favor que vayan presentando, bosquejando ubicación de artefactos y tendido tentativo de cañerías de desagües en los planos que han presentado, que han sido debidamente aprobados. Les va a subir el ingeniero Labrín unos videos explicativos sobre el desarrollo de las instalaciones y sobre la ejecución de las mismas. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre alguna corrección o alguna modificación, la vamos a atender. Bueno, por lo que veo está todo ok. Si no tienen nada más que agregar, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna que dice dónde sube la clase grabada? Ya se van a comunicar con Teniente y con Diego, ni bien tengamos disponible la clase grabada, la vamos a subir, posiblemente sea a Escape. Otro medio me parece que